haga lo que tú la has de enviar a hacer en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Estaba recordando una vivencia, ¿verdad? También mía, que viví en el año de 1992 cuando yo llegué aquí a Houston. Llegué aquí a Houston juntamente con mi esposa y mi primera hija, Carmen Lucero, y llegamos a Houston. Y recuerdo que llegamos de un pueblito del norte que está aquí como a 80 millas aquí de Houston al norte, se llama Livingston, y llegamos aquí. Entonces yo recuerdo que me fui a trabajar a Corpus Christi. Entonces, cuando me fui a trabajar a Corpus Christi, me iba a trabajar, salía los domingos en la noche y me regresaba los jueves en la noche. Hay veces que llegaba jueves en la tardecita, ¿verdad? Y recuerdo que en cierta ocasión me vine, y cuando yo me vine, recuerdo que esa vez, no recuerdo la razón, pero yo llegué al mediodía. Al mediodía llegué a la casa donde estaba mi esposa esperándome, y encuentro a mi esposa, ella recuerda eso, la encuentro sentada en un sillón. Y cuando ella estaba allí sentada en ese sillón, ella tenía a la niña en sus brazos y mi esposa estaba llorando. La encontré llorando. Ya había llevado a la niña a varios lugares, a varias clínicas, porque la niña estaba enferma y no le habían dicho qué es lo que tenía. Entonces yo miré a la niña grave. Entonces en mi mente, no sé por qué, ni en la mente de ella, no se nos vino a llevarla a un hospital aquí en Houston, sino que nosotros se nos ocurrió en pleno calor, en plena luz del día, llevarla hasta Livingston, porque allá estaba mi papá. Entonces cuando nosotros vamos por el camino y llegamos allí a Livingston, llegamos y mi padre ve a la niña y dice: ¿sabes qué? Esa niña está bien enferma, está bien grave, y llévala con el doctor Luna. Y fuimos. Entonces a mí me sorprendió, me acuerdo, ¿verdad? En ese entonces yo ni siquiera, pues sí, recuerdo todo lo que pasó, pero que ahora lo esté viendo yo de esta manera. Como aquel doctor, solamente de verla, dijo: no, esta niña la vamos a tener que internar. Solamente la miró: esta niña la tenemos que internar, esta niña tiene neumonía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa niña tiene neumonía. O sea, ¿cómo él diagnosticó? ¿Cómo pudo saber qué es lo que tenía la niña? Solamente viéndola, él dijo: esta niña tiene neumonía. Dice: la vamos a hospitalizar, se va a quedar aquí. Y sí, efectivamente le hicieron todas las pruebas, los exámenes y todo, y efectivamente la niña tenía neumonía. La niña llegó grave, la niña llegó muriéndose. Ahí a esa clínica, ese hospital. Allí mismo la internamos y allí mismo la niña fue sanada. ¿Por qué traigo esto yo a memoria, amados hermanos? Porque todos sabemos el proceder de los médicos, el proceder de los doctores en su profesión. Ellos siguen un orden, y ese orden es un orden inalterable, ¿verdad? Porque todos han ido a los doctores. Ellos primeramente examinan al paciente, ¿verdad? Lo examinan. ¿Para qué lo examinan? Con el objetivo de determinar qué síntomas tiene. Buscan los síntomas que presenta, para que ellos puedan identificar, ellos puedan saber la identidad de su mal o la identidad de su enfermedad. ¿Verdad que sí? Después, sobre la base de ese diagnóstico, entonces es que le van a recetar o nos recetan los diferentes medicamentos, o quizás la terapia indicada que pueda restaurarnos la salud. ¿Verdad que sí? Amén.
Bueno, pues en este texto bíblico que estamos en esta mañana estudiando, que vamos a estudiar en esta ocasión, el apóstol Pablo fue precisamente lo que él hizo. Él, escribiendo a los Efesios, él actuó de la misma manera, haciendo primero un diagnóstico certero de la condición espiritual humana, para después mostrar una descripción del eficaz remedio que Dios ha provisto para salvarnos de una enfermedad que se llama pecado. Amén. ¿Cuál es pues ese diagnóstico que hace el apóstol Pablo de nuestra condición espiritual anterior? Tú hoy puedes hacer memoria, y no es que yo quiera llevarte a tus pecados, claro que no, pero simplemente observa cómo eras antes, cómo vivías antes, observa tu pasado y observa la vida que hoy te ha dado Dios, la vida que hoy te ha dado Cristo. Dime si no vale la pena adorar a Cristo, bendecir a Cristo, glorificar a Cristo, amarle, seguirle. Aleluya en esta mañana. Amén, hermano. La pregunta es, ¿cómo describe el apóstol Pablo ese eficaz remedio que Dios nos proveyó, o que Dios ha provisto para remediar esa enfermedad que se llama pecado? Ese es el tema. Anteriormente nuestro mal y actualmente nuestro remedio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver entonces primeramente el diagnóstico de nuestra condición espiritual en la que nosotros estábamos. Amén. Amén. Y de acuerdo a esa palabra, el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Si dice que nos dio vida, ¿quiere decir que estábamos muertos? Amén. ¿Sí? Amén. ¿O quiere decir que no teníamos vida? Dice allí, y Él os dio vida a vosotros, pero lo más adelante sí dice, ¿cuándo qué? Cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese bien. O sea, quiere decir que mi condición antes de conocer a Cristo es que yo estaba muerto. Yo estaba muerto en mis delitos, muerto en mis pecados. Si tú vas a la palabra del Señor y la abres en esta mañana, vas a un versículo, Romanos 5:12, tú vas a ver claramente que Romanos 5:12 arroja luz de esta condición en la que nos encontrábamos. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Es verdad que habla de la muerte física, pero también habla de la muerte espiritual, del apagamiento del espíritu en el interior del hombre causado por el pecado. Amén. Mira, amado hermano, cuando este versículo de nuestro texto de Efesios 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? No quiere decir que carecíamos de espíritu, por el cual una persona es hecha alma viviente. O sea que muchos pueden malinterpretar y decir, ¿cómo es posible? Me dijo una vez una persona, sí, que yo le estaba predicando y le decía que la condición de nosotros era que antes estábamos muertos y hoy estamos vivos. Y me dice, ¿esto quiere decir que yo estoy muerto o qué? Y se me puso agresivo. Entonces le tuve que explicar con paciencia. Hay veces, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que predicamos. Tenemos que tener el argumento bíblico eficaz y veraz para poder comprobar en la persona, y la unción del Santo, la autoridad de Cristo, la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Sí, amén. Y me dice, entonces usted me está diciendo que yo estoy muerto. No, le digo, no me malinterprete. Amén. O sea, no quiere decir que una persona carece de espíritu,
porque es el espíritu el que constituye una persona alma viviente. Por ejemplo, vamos a Génesis 2, versículo 7, y tú vas a ver lo que dice Génesis 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces sí tienen espíritu, porque es el espíritu el que nos constituye almas vivientes. Amén. Sí. En otras palabras, sí. Entonces esto no está haciendo referencia de que estaban muertos o que estábamos muertos. No está haciendo referencia a la muerte física, porque sí tenemos vida física. Está haciendo referencia a la muerte espiritual, que no es otra cosa que la separación de Dios de aquella persona, lo cual significa que poseíamos espíritu, es verdad, pero este espíritu era un espíritu muerto. Era un espíritu muerto, un espíritu inoperante en un sentido psicológico hacia Dios, inoperante en un sentido psicológico, en un sentido moral, en un sentido emocional, en un sentido del ser entero hacia Dios. No estaba inclinado hacia Dios, no estaba inclinado hacia las cosas buenas de Dios, estaba inclinado hacia las cosas malas, a las cosas que enferman el alma, a las cosas que enferman el espíritu, a las cosas que dañan tu espíritu. Inclinado es hacia ese lado. Eso significa espíritu muerto. Amén. Inclinado al pecado de la persona, y de ahí entonces viene a producirse obras muertas. Como fruto produce obras muertas. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, si te vas a Colosenses 1, versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria a Dios en esta mañana. Bendigan el nombre de Cristo en esta mañana. Alaben su santo nombre en esta mañana. También dice en la palabra de Dios algo maravilloso, algo hermoso, algo precioso. Para eso, precisamente para eso, apareció el Hijo de Dios. A eso vino el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer las obras de maldad del enemigo, las obras de maldad del diablo. Eso lo encuentras en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Yo le doy la gloria en esta mañana y la honra a nuestro Dios poderoso, amados hermanos, porque Él vino a mi corazón, porque Él me cambió, porque Él me transformó, porque Él vino y destruyó toda obra de maldad en mi corazón, y por lo tanto pasé a ser de un espíritu inoperante, o poseer un espíritu inoperante en las cosas de Dios, a poseer un espíritu activo en las cosas de Dios, para honra y gloria de Dios Padre en esta mañana y siempre. Amén, hermano. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Un espíritu activo en las cosas de Dios. Demos gracias al Señor con todo nuestro corazón. Bendigan el nombre del Señor. Nos resucitó. Estábamos muertos y nos resucitó. Por eso dice la palabra del Señor: y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Eso está en Juan 11, 25. Amén. Entonces dice allí claramente, hermano, que parte de ese diagnóstico es que nuestro estado era que nos encontrábamos muertos. Entonces cualquier persona que está lejos de Dios, cualquier persona que no busca a Dios, cualquier persona que ni siquiera lee la Biblia, cualquier persona que no va a las iglesias a buscar al Señor, que no le ha entregado su vida al Señor, tristemente esa es la condición. Está inclinado, sí, hacia las cosas que van en contra de Dios. Amén. No está inclinado hacia Dios. No posee un espíritu activo en las cosas de Dios. Amén. ¿Cuál otro síntoma se nos presenta de acuerdo a esta palabra? Ya vimos ese primer síntoma. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 2, ¿qué dice?
en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces quiere decir que éramos cautivos de las corrientes de este mundo. Fíjense bien, éramos cautivos de las corrientes de este mundo. Como allá vemos que la gente se emborracha, dice a mi papá, hasta borrar y jar, ¿sí? Hasta que se les borra aquí el huequito ¿verdad? Hasta borrar y jar. Decía, se emborracha, o sea, el primero que llega a las fiestas y el último que se va. Y todavía se lleva ahí bebidas para seguirle en su casa. ¿Sí? Amén. Entonces vemos que el mundo tiene ese comportamiento. Vamos para allá igual como el mundo. Seguíamos las corrientes del mundo. Y no necesito mencionar tantas, amado hermano, como el mundo es igual de maldiciente. Allá seguimos las corrientes del mundo. Una palabra, una maldición. O 10 maldiciones y una palabra buena. Siguiendo las corrientes del mundo. Porque el mundo habla así. Así también queremos hablar. Nos queremos parecer al mundo. En las modas, amado hermano, lo observamos. Fíjense bien las modas. Van saliendo las modas y todo adquirimos. Todo comemos. Todo compramos. Queremos parecernos al mundo. Amén. Siguiendo las corrientes del mundo. Y ahí claramente dice que seguíamos las corrientes de este mundo. Éramos cautivos de las corrientes del mundo. Cuando alguien es cautivo de las corrientes del mundo, es alguien que simpatiza con el mundo. Es alguien que está haciendo amistad con el mundo. Y hay unos versículos que casi, ¿verdad? Yo he tenido algunos enfrentamientos, ¿verdad? No estoy hablando en un sentido malo, sino algunas situaciones donde algunos dicen, oye, eso como que es muy fuerte, y lo categorizan como algo fuerte en la palabra del Señor, pero no lo podemos quitar de la Biblia. Está en la Biblia y tenemos que predicar la Biblia. Mandados somos, llamados somos, mandados somos a predicar lo que está en la Biblia, a hablar lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre, lo que está escrito en la santa palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice Santiago 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras. Le está hablando a una alma que es amigo del mundo. Le dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oh Dios, eso está duro. Amén. Eso está duro. Si quieren ustedes, quítenlo. Quítenlo ustedes y allí censúrenlo, quítenlo de su Biblia, pero yo no lo voy a quitar, ahí está en la Biblia. Y Dios me ha enviado a predicarlo y a hablarlo. Amén. Y ahí dice claramente que si yo me constituyo amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Amén. Mira, la corriente del mundo, amado hermano, dejarse llevar por las corrientes de este mundo es algo muy fatal. ¿Pero qué queremos decir? ¿O qué Dios nos quiere advertir acerca de la corriente de este mundo? De la que éramos cautivos. Éramos cautivos porque nos arrastraba donde ella quería. O sea que íbamos por esa corriente sin voluntad propia. Amén. Nos llega un día a robar la voluntad. Nos arrastra, la corriente del mundo nos arrastra a donde ella quiere. ¿Verdad que sí? Ahora en las iglesias hay muchos que siguen siendo arrastrados por las corrientes del mundo. No han entendido que la iglesia ha sido establecida aquí en la tierra por nuestro Señor Jesucristo para impactar al mundo. No que el mundo impacte a la iglesia. La iglesia tiene que impactar al mundo bajo el poder de Cristo, bajo el poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo. La iglesia transformar al mundo con el poder de Cristo. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Amén.
Pero hoy en día el mundo cambia las iglesias. Amén. ¿Es la gloria al Señor? Entonces, amado hermano, llegó un momento que en nuestras vidas nos dimos cuenta que éramos arrastrados por el mundo, por las corrientes del mundo. Quisimos luchar contra esas corrientes, pero nuestros esfuerzos eran esfuerzos humanos, ya eran anulados totalmente por esa corriente, porque ya manejaba nuestras vidas, controlaba nuestras vidas, y todo esfuerzo humano era infructuoso. El apóstol Pablo, hermano, hermana, declara en este precioso versículo que en otro tiempo anduvimos. Eso quiere decir que fue antes de nuestra conversión al Señor, que hoy ya no tenemos que andar en las corrientes del mundo. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Fue antes de nuestra conversión al Señor. Y amado hermano, observa bien esa frase: en otro tiempo anduvimos. Eso indica que en otro tiempo andábamos por las corrientes del mundo, sometidos a una conducta pecadora constante. Sometidos, amado hermano, éramos algo así como los peces muertos en el mar. ¿Qué pasa con los peces muertos en el mar? ¿Qué pasa? Pero se los lleva. Se los lleva la corriente, sí, flotan y se los lleva la corriente. Dice por allí flotan. Sí, bueno, sí. Pero se los lleva la corriente. ¿A dónde se los lleva la corriente? Pues a donde va la corriente. A donde los quiera llevar la corriente. Peces muertos. Peces sin vida. Arrastrados por las corrientes de aquí para allá, de allá para acá, a donde la corriente quiere. Y eso es lo que hacen las corrientes de este mundo con los seres humanos. Se los llevan a donde ellos quieren. Un comercial y compran el artículo. Un comercial y ya están metidos en eso, ¿sí? Las corrientes del mundo, como que nosotros nos han robado la voluntad, como que no somos dueños de nuestra voluntad, hermano. ¿O no es así? ¿Sí? Amén. Entonces, amado hermano, sometidos como los peces muertos en el mar. Amén. La corriente que sigue todos los mundanos inconversos, todo pecador, la cual es una corriente que va a desembocar en la perdición eterna. Amén. Gloria al Señor. Algo tenía que suceder porque nos encontramos en una condición terrible. Algo tenía que suceder en nosotros, los que hemos sido salvados y lavados por la sangre del Cordero. Algo tenía que suceder en nuestras vidas para rescatarnos de aquella corriente que nos llevaba hacia la perdición. Alguien tenía que sacarnos. Alguien tenía que extender su mano y brindarnos la ayuda, lanzar el salvavidas para sacarnos de aquella corriente. ¿Y quién es ese que intervino? ¿Quién es el que pudo sacarnos? ¿Quién es el que nos salvó? ¿Quién es el que nos lavó? El que nos limpió. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que subió a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Y te dice en esta mañana: tengo poder para limpiarte, tengo poder para salvarte, tengo poder para perdonarte. Yo di mi vida por ti, aleluya, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Bendito el nombre de Cristo. Ah, Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre, hermano. Amén. Alaben el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Amén. Saben ustedes que yo leí una historia allá en esa historia dice que allá en la ciudad de Uruapan, allá en Michoacán. Yo no sé cuántos conocen Michoacán. Sí, Michoacán, México. Y yo leí esa historia. Sí, dice que allá en Uruapan brota un manantial, un impetuoso manantial de aguas que son aguas heladas, cristalinas. Se llama el río Capatizio. Desbocan en el río Capatizio. Y a pocos kilómetros de la ciudad
atraviesa allí un parque nacional, un pintoresco lugar que los indios tarascos le llamaron la Tazararacua. Tazararacua. O sea, en el dialecto tarasco, Tazararacua quiere decir el sedazo. El sedazo. Allí en los terrenos de ese parque, el río pasa rápidamente por tres cataratas, un lugar hermoso. Allí en cierta ocasión narran una historia que una familia de la ciudad hizo un día de campo ahí en la Tazararacua, en el sedazo. Y dice que al llegar la hora para que iban ya ellos a regresar a casa, la mamá envió a su pequeña hija, envió a su hija, o sea, una niñita ya grandecita, a la orilla del río para que limpiara la loza. ¿Sí? Cuando ella estaba agachada en la orilla, la niña emprendió esa tarea de lavar la loza, pero en ese proceso ella mojó toda la orilla del piso, y entonces sin darse cuenta ella por accidente resbaló, y cuando ella resbaló cayó a la corriente. Cuando cayó la corriente, ¿sí?, sus padres escucharon los gritos angustiados de su hijita, que se la llevaba la corriente, y ellos corrieron a la orilla, pero solamente para ver su cuerpecito pasar por la cresta de la primera catarata. La corriente se la llevó y la niña murió. La corriente la arrastró hasta la muerte. Así es de fatal las corrientes de este mundo. Y esa era la condición que nos encontrábamos. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar entonces, ya una vez que el apóstol Pablo identifica y diagnostica que estamos muertos en delitos y que éramos cautivos de las corrientes de este mundo, viene el remedio. Un remedio eficaz. Un remedio provisto por Dios para sanar nuestro mal. Lo que hacen los doctores, enseguida después, cuando ya al enfermo le diagnostican, ¿sí?, a través de los síntomas, qué es lo que tiene, entonces le dan su medicina. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la medicina? Amén. Primeramente es un remedio de gracia. Miren el texto. Nuestro texto dice en el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracia sois salvos. El versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El versículo 7. El versículo 8 dice: porque ¿qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Mira, muchas veces hemos hablado de la gracia de Dios y la hemos entendido porque se nos enseña hasta teológicamente, y se nos dice que la gracia de Dios significa un favor inmerecido. Esa gracia que está definida en el griego, hasta se nos dice la palabra griega. ¿Sabes qué se escribió en el griego como charis? Charis, que quiere decir un regalo inmerecido o un favor inmerecido. Era inmerecido para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice que lo que merecíamos era la muerte. Si te vas a Romanos 6:23 dice que la paga por el pecado es la muerte. Entonces lo que nosotros merecíamos era la muerte y no la misericordia, no la bondad, no el amor de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él nos amó. Dice que Él estuvo dispuesto a dar su vida, la vida de su Hijo unigénito, para que muriese en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, dice la
la palabra de Dios en este versículo de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Muchas personas han llegado a decir, amados hermanos, soy salvo por la fe. Soy salvo por la fe. Y hasta cierto punto tiene validez, porque la fe fue involucrada, o la fe es un factor importante para que alcancemos salvación. Pero yo siento que lo más correcto sería decir, soy salvo por la gracia de Dios, Amén. por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí explica, amado hermano, algo muy importante acerca de la gracia de Dios. Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender eso? Que somos salvos por gracia por medio de la fe. Yo quiero que pongas atención en esto. Eso quiere decir, amado hermano, que todo el proceso de nuestra salvación se debe totalmente a la gracia salvadora de Dios. ¿Sí? La cual la obtenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. O sea, amado hermano, que claramente nos está enseñando que no somos salvos por fe, sino que somos salvos por gracia mediante la fe. Amén. Amén. ¿Cómo podemos entenderlo mejor o comprenderlo mejor? Es, por ejemplo, miren, vamos a tomar este ejemplo ilustrativo. La gracia es como el alimento. ¿Qué hace el alimento a tu cuerpo? Te nutre, te llena, te da vida. Si tú dejas de comer, ¿qué va a pasar? Vas a morir, ¿verdad que sí? Si yo dejo de comer, voy a morir. Entonces, todo el alimento que tú te comes, esos ricos calditos que tú te comes, ¿sí? Que te está esperando, yo creo, uno ya ahorita ahí en tu casita, ¿sí? Ese rico caldito, todo eso, ¿verdad? Ya se va a saborear. Es lo que te da vida física. Es lo que te alimenta. Así viene siendo la gracia de Dios, como todos esos calditos, esa comida es el alimento. La fe viene siendo los instrumentos con que tú tomas esa comida para ser alimentado. ¿Cuáles son los instrumentos? No me digan que ustedes con la mano así, al estilo cavernícola. Sí. ¿O sí? No. Mayormente el cristiano ya debe estar más, un poquito, sí, ¿verdad? Ser un poquito más consciente, ¿verdad? Más educado. Amén. ¿Cuáles son los instrumentos? Las cucharas, los tenedores, allá para los chinos, pues los palillos, ¿verdad? Son los instrumentos. Eso viene siendo la fe. Es una ilustración